Ángel Contreras Moreno, fundador y presidente del Consejo Ejecutivo Nacional del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas y consejero independiente de diversas empresas del ramo comercial, agrícola, industrial, farmacéutica y de la educación. Es conferencista internacional y tiene experiencia docente por más de 18 años. Cuenta con más de 25 años de experiencia en la generación de información financiera y la gestión de actividades de supervisión y control interno. Ha liderado procesos de transformación corporativa al implementar el modelo de institucionalización de la empresa de familia, alineando con su visión sus grupos de interés, además de la profesionalización de su consejo de administración para abordar cambios y definir objetivos enfocados a lograr su consolidación y permanencia en el tiempo. Actualmente es socio de la práctica de institucionalización de empresas familiares y gobierno corporativo de la firma Global Practice International. Rafael Vázquez Muñoz, subdirector de emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores, siendo el responsable de desarrollo e implementación de estrategias que fortalecen la relación de la Bolsa Mexicana con las empresas emisoras. Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Tecnológica de México y un posgrado en Finanzas. Cuenta con un MBA en Dirección General de Empresas por la Universidad Antonio de Nebrija en Madrid, España, y diversos diplomados en Gobierno Corporativo, Finanzas Bursátiles y Liderazgo. Es promotor de financiamiento bursátil con emisoras listadas y con empresas potenciales que puedan llevar a cabo una oferta pública, además de ser el responsable de la gerencia de promoción de emisores, donde realizó actividades enfocadas al apoyo en el cumplimiento normativo y operativo de las emisoras de acciones, deudas, fibras y CKDs. Sus principales logros han sido coordinar el grupo de trabajo que desarrolló la Guía de Sustentabilidad, la cual sienta las bases para que las empresas logren un desarrollo corporativo sustentable. Asimismo, la creación del programa de analista independiente. Karen Camarena, abogada por la Universidad de Guadalajara, además de ser perito evaluador especialista en áreas de inmuebles, muebles, empresas intangibles, maquinarias y equipo autorizado por el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. Abogada certificada por la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegios de Abogados, Sección Jalisco y es miembro del Consejo General de la Abogacía Mexicana, además de corredor público número 74 de la Plaza del Estado de Jalisco. Participa como consejera independiente en consejos de administración y consultivos, así como presidente del Comité de Evaluación y Compensación en consejos de administración y consultivos y secretaría del consejo. Es especialista en planeación patrimonial y derecho corporativo, además de participar como miembro del Consejo Ejecutivo Nacional del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. Francisco Cabrera, fundador y CEO de Cabrera & Co., consultora de Business Design en la que asesora a compañías de todos los sectores y tamaños desarrollando proyectos de inteligencia de mercados y planeación estratégica comercial. Tiene un máster en International Management por el IE Business School Madrid, España y licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España. Además de ser el vicepresidente de promoción institucional del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. Ha trabajado en el sector financiero como Project Manager, generando expansiones y crecimientos corporativos en coordinación con marketing, ventas y operaciones, diversificando líneas de productos dentro de la República con especialidad en branding y posicionamiento de marcas. Es conferencista internacional en charlas TEDx para pymes, donde el tema principal es el incremento de ventas a través del conocimiento de los clientes, competencias y el modelo de negocio. Es profesor invitado en la materia Service Management en la Universidad Istmo en Guatemala. Además, ha participado en artículos sobre actualidad empresarial especializados en mercadotecnia y management en la revista Emprendedor Digital. Marisol Hermosillo, licenciada en Pedagogía por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, Inside Out Coaching Ejecutivo de Equipos y Organizacional, además de ser egresada del Seminario de Gobierno Corporativo del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. Cofundadora de Capitalismo Consciente Capítulo Guadalajara, cofundadora de Olive 8, diseñadora de organizaciones futuristas, planeación estratégica, autogestión e innovación.
Luis Mauricio posee formación en Ingeniería Industrial por la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, donde se enfocó liderando en proyectos de innovación en Oriflame en la transformación de procesos que impactaron en las áreas de finanzas, operaciones y comercial. Con más de 10 años de experiencia, se ha especializado en la excelencia operativa. Posee una certificación PMP del Project Management Institute, así como consejero en Gobierno Corporativo por el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. Domina las mejores prácticas que fortalecen a las empresas para que aseguren un legado sostenible. Actualmente es director de proyectos y estrategias corporativas en Oriflame de Centroamérica y el Caribe. A su vez, vicepresidente de Relaciones Institucionales en el IMMPC. Vamos al Comité de Evaluación y Compensación que propone el Código de Principios en Gobierno Corporativo del Consejo de Empresarial. El Comité de Evaluación y Compensación debe tener una agenda puntual, pero ¿qué tanto aporta esa formalidad de la planeación de la agenda de trabajo del comité? ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido? Gracias. Pues mira, creo que la agenda es también todo un tema, creo que tiene que ver con, por una parte, los retos propios de la empresa. Si le sumamos además el momento de la empresa, como decía Karen, ¿no? El nivel de madurez de la organización, si le sumamos el nivel de madurez propio del mismo consejo. Entonces, la agenda que propone y que tendría que llevar cada uno de los comités tendría que ser así, gradual, a la medida, lo más posible. Y el reto, a mí me ha tocado verlo en una vía muy clara, que por un lado está lo que los profesionales técnicos que llevamos el comité vemos claramente y la conciencia propia que tiene la organización de esos mismos retos, ¿no? Entonces, ahí lo que creo que tenemos que hacer como consejeros a veces es equilibrar un poco entre lo que la organización percibe que son sus prioridades, sus riesgos más grandes, sus desafíos más apremiantes y los que técnicamente vemos que se van a presentar, ¿no? Sí. Y luego tratar de equilibrarlos y avanzar en armonía, creo que ese es otro reto del consejero. Tratar de ir equilibrando lo que la organización cree necesitar y lo que tenemos que hacer para irle dando esa sostenibilidad. Entonces, creo que le toca al consejero, usando esto que decía Luis, ¿no? Como esa persuasión para poder ir tocando y abordando esos temas. Y en la agenda, en esa agenda, creo que un reto es… ¿cómo decirlo? Como en esa búsqueda de ese equilibrio entre las necesidades apremiantes de la operación de la empresa y las necesidades relevantes a ir resolviendo, como la sucesión, por ejemplo, que no es algo que ni lo querramos hacer rápido, ni podemos hacerlo rápido, pero preparar esa sucesión lleva tiempo y hay que sentar bases de conocimientos, de formación, de desarrollo de habilidades que no suceden de la noche a la mañana. Y si en la agenda no tenemos la habilidad y la capacidad de persuasión para atender lo importante, como este tipo de cosas, pueden estarse atendiendo en la agenda cosas operativamente apremiantes e ir dejando de lado aquello importante que nos va a dar la sostenibilidad en el largo plazo, ¿no? Y la trascendencia. Entonces, pues creo que como consejeros nos toca una habilidad de persuasión importante para irlo equilibrando y luego poder ir revisando que esas cosas sucedan, ¿no? Con esa gradualidad de la que hablaban, que es fundamental, ¿no? Sí, y bueno, para cerrar el tema, porque se me hace muy relevante, ¿qué opinas del éxito del comité con esa capacidad operativa que tienen los directores con los que interactuamos? Porque
en ocasiones está divorciado, ¿no? El nivel del consejero con el del el operador, que es el proveedor natural del comité. Entonces, ¿cuál es tu experiencia en ese sentido? Sobre todo en este ámbito de recursos humanos, ¿no? Porque traes una agenda muy clara de temas que tienen que ver con el desarrollo y con la arquitectura de la organización en términos de gente, y de repente te topas con noministas, ¿no? Gente que está generando la nómina. Sí. Y ese es su enfoque. Sí, sí, totalmente. Gracias. Creo que ahí lo que me ha tocado es que los consejos que mejor funcionan y más avanzan en ese tema del comité es cuando incluso el director general y, si se puede, el fundador participe en el comité. Porque a veces hay una distancia también muy grande entre la perspectiva que se tienen de las áreas de recursos humanos, ¿no? Y entonces ven a las áreas de recursos humanos como los que hacen la nómina y organizan la posada. Y dejan de ver la estrategia que hay detrás de recursos humanos. Si yo les preguntara a todos estos fabulosos miembros que tenemos en el panel, ¿qué hay detrás de todo lo que sucede? La conclusión siempre llegamos a que es la gente, ¿no? Ese es el motor, esos son los que hacemos los cambios, esos son los que ejecutamos, los que operamos. Entonces, lo que me ha tocado ver es que cuando el fundador participa en el comité de evaluación y compensación, se mueven muy rápidamente cosas porque empieza a crecer la conciencia de lo que se trata y de lo relevante. Mientras más bajo manden el nivel del comité, más se atoran las cosas y no evolucionan, se empantanan situaciones. El problema es que creo que esa misma no conciencia plena de lo que están tocando, los directores generales rara vez se involucran en los comités de evaluación y compensación. Sí. Entonces, creo que ese es un desafío, los comités, y lo reitero, en los que participa el director general, y si hay un fundador, el fundador, evolucionan. Las organizaciones lo empiezan a ver y son el equipo directivo el que luego llega y me dice, oye, gracias. Sí. Porque no, es que desde que está participando el director general o el dueño es otra cosa, nos ve distinto, empiezan a evolucionar, nos autoriza temas que están empantanados ahí, ¿no? Y ese es el motor finalmente, el talento y la gente que está ahí, ¿no? Entonces… Perfecto, ¿no? Te agradezco mucho tu aportación. Y bueno, dándole paso a Karen con el siguiente tema, que desde la arquitectura humana de primer nivel de la organización no se contempla en muchas de nuestras organizaciones la coordinación jurídica, ¿no? Y por lo tanto, pues el tema de compliance está al aire porque la gestión legal está segregada al área que la necesita. Entonces, si como consejo queremos tener la sensibilidad del cumplimiento legal y normativo, sobre todo legal, ¿no? que le demos seguimiento a demandas, a todo el cumplimiento, marcas, el registro de marcas y bueno, todo lo que implica el tema civil, mercantil, todo lo que involucra las actividades de la organización, pues no tenemos un diálogo concreto, tendríamos que tener a todos los asesores reunidos. Y no tenemos esa voz interna que gestiona todos los asuntos y puede tener una interacción directa con el Consejo de Administración. Entonces, en tu experiencia, Karen, ¿qué importancia tiene un programa de compliance, incluyendo la política, ¿no? Una política formal de compliance? Sí, por supuesto. Y como bien comentas, Ángel, esta parte de compliance es tan importante que recordemos que en el código, la versión anterior, 2018, se abrió hacia un comité. Antes estaba en la versión 2010, estaba dentro del comité de auditoría la función de compliance o verificar el cumplimiento, y para la edición, ya es
una anterior, ¿no? Ya sabemos que ya salió la 2025, ¿no? Que también está súper interesante para analizarse, pero desde 2018, pues esta función de cumplimiento se la dieron, o es una sugerencia, es una mejor práctica que se tenga un comité que la desarrolle, ¿no? Riesgo y cumplimiento. Y desde el punto de vista del compliance para las empresas o del cumplimiento es súper importante porque tiene que ver con las medidas que se toman para que las empresas cumplan con la regulación, con la legislación, pero también con las normas internas. O sea, podemos ir más allá incluso de la legislación. Muchas veces hablamos, no sé, de cuestiones de mujeres en el consejo, ¿no? Claro, estamos súper comprometidos con que haya mujeres en el consejo. No digamos consejeros independientes, que ya hablo aquí de consejeros independientes y ese 25%. Simplemente mujeres. Bueno, no tenemos una legislación, ¿no? Digamos que desde el punto de vista de la regulación en estatutos sociales, diga, tienes que tener un 10%, 20%, 25%, no sé, de mujeres, ejemplo, ¿no? En el consejo. Si bien el 25% de consejeros independientes para las sociedades anónimas bursátiles, pero por una regulación interna, por una modificación a nuestros estatutos, por supuesto que podríamos establecer un porcentaje de mujeres, incluso diversidad, digo como queramos, pero en el consejo. Entonces es súper importante y es una simple parte de cumplir con una normatividad interna también, con tener esas políticas. Pero además, pues bueno, si se fijan, las empresas es bien importante que cumplan con toda la normatividad legal que les aplica, ¿no? Desde mejores prácticas de gobierno corporativo que podemos encontrar precisamente en norma, ¿no? Como es, por ejemplo, la información que tenemos que generar a los accionistas previos a una junta de consejo para que sepan qué decisiones van a tomar, para que lleguen informados, etcétera, ¿no? Que tiene que ver con incluso una mejor práctica de gobierno corporativo que sí está, por ejemplo, en ley, ¿no? Hasta otras cuestiones, insisto, que por adopción voluntaria quisiéramos tener como mejores prácticas dentro de nuestros estatutos sociales. Y es algo interesante porque yo les hablaba que hay un nuevo código de principios y mejores prácticas corporativas donde pues viene un poquito más denso y vienen más temas que en el anterior, ¿no? Dentro de estos 10 principios, pero nosotros podemos decir, bueno, muchos de ellos son mejores prácticas, pero ¿qué pasaría si yo realmente quisiera ponerlas ya sea dentro de mis estatutos sociales? Entonces, ya no son sugerencias, ¿no? Ya realmente obliga, ¿no?, a pues dar cumplimiento. Insisto, ejemplo, ¿no?, en cuestiones de gobierno corporativo. Hay otras cuestiones súper interesantes que tienen que ver con el cumplimiento de las leyes aplicables y tiene que ver, por ejemplo, con el mantenimiento corporativo, ¿no? Nuestras asambleas, o sea, actas de asambleas, los libros, todo lo que tiene que ver con facultades, poderes, ¿no? Ahí es donde muchos dicen, no, es que esta parte, por ejemplo, no sabemos quiénes tienen facultades para qué, hay muchos que ya se vencieron o ya ni siquiera están las personas y todavía, entonces toda esta parte de mantenimiento corporativo como tal es súper interesante, o sea, importante el tener los libros, los títulos, cuestiones de contratos, ¿no? Ya decía yo, ajustes en los estatutos, cuestiones también súper relevantes de cumplimiento que tienen que ver incluso con sostenibilidad, con esa S, cuestiones laborales y de seguridad social, ¿no? Claro, hay una ley federal del trabajo, hay legislación aplicable, entonces ese es nuestro mínimo base, lo que establece la ley, ¿no? Entonces, claro que tiene que ver y es transversal con la parte de cumplimiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la parte inmobiliaria? ¿No? Oye, vamos a hacer una adquisición, ¿no?, de algún activo, de un inmueble, ¿no?, un activo inmueble, entonces hay que verificar, ¿no?, cuál es la situación legal, jurídica de ese inmueble para no, por ejemplo, adquirir problemas, ¿no? Hay otras cuestiones, ya decías, Ángel, como cuestiones que tienen que ver con la parte de las marcas, todo lo que es propiedad industrial, registros, derecho de autor, publicidad, hay regulación específica, entonces hay que estar atentos. En la parte ambiental, esa A
A o esa E, dependiendo del idioma, ¿no? Pero bueno, en la parte ambiental hay muchísima regulación también ambiental, ¿no? Tenemos, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con agua. Oye, tienes tus títulos de concesión. ¿Qué pasa, por ejemplo, si te fusionaste, te escindiste? ¿A nombre de quién están esos títulos? ¿Están vigentes? ¿No? Etcétera. ¿No? Cuestiones, perdón, que tienen que ver con residuos, con aire, ¿no? Las licencias ambientales que tramitan las empresas, entre otras cuestiones, ¿no? Cuestiones también que tienen que ver con competencia económica, datos personales, ¿no? Ya dijimos aquí, tenemos que tener hasta el cuidado de datos personales de nuestros propios colaboradores. ¿Cuántas empresas quizás realmente ni siquiera a lo mejor tienen en mente la protección de datos personales de terceros, ¿no? En posesión de particulares, pero que tienes que tener y que si no, pues bueno, te puede ser un gran riesgo, ¿no? Cuestiones anticorrupción, una cultura, por ejemplo, del cumplimiento en materia fiscal. Sabemos que hay muchísimos requisitos, ¿no? Por ejemplo, para algo que sea deducible, cuestiones de los ingresos, etcétera. Entonces, toda esa parte del cumplimiento en materia fiscal también es parte del debido cumplimiento. Beneficiario controlador, sigo con materia fiscal. ¿Cuántos en las empresas ya tienen los expedientes de sus beneficiarios controladores? ¿No? Tienen que tenerlos, está en ley, código fiscal, ¿no? Llegan con los fedatarios y entonces nosotros les pedimos 12, digamos ahí, puntos de los 25 que tiene que tener la empresa. Ay, ¿por qué me pide tanto? No, pero es que le estoy pidiendo la mitad de lo que usted tiene que tener ya. Entonces, pero tengo que tenerlo, claro, tienes que abrir ese expediente, ¿no? Cuestiones también, por ejemplo, de normas de comercio exterior, NOMS, ley de inversión extranjera, o sea, hay muchísima regulación. Ahora, eso es regulación que está en la legislación, pero también hay otras normas internas, ¿no? Por ejemplo, oye, en cuestiones de normas internas se habla de, oye, tengo un código de ética, y a lo mejor, un código de ética es un puntito de un sistema de integridad. ¿Quiero tener un código de ética o quiero realmente armar un sistema de integridad con todo lo que la Ley General de Responsabilidades Administrativas nos habla en ese 25 que tiene que tener un sistema de integridad? Un punto importantísimo también, ojo, las empresas, las personas jurídicas ya tienen una responsabilidad penal. Yo digo, ojo, no es súper reciente, pero no voy a decir eso porque luego me sacan la edad. Bueno, cuando yo estudié no existía, ahora ya existe, ¿no? Pero esta parte de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿saben que la pena máxima es la muerte? O sea, la pena máxima es disolución y liquidación, pasando por otras cuestiones, pero fíjense, en la parte de responsabilidad penal de las personas jurídicas hay un catálogo de delitos, ¿no?, que pueden cometer las personas jurídicas, y aquí hay que tener muchísimo cuidado, porque son delitos que cometen, fíjense, los empleados, los representantes, los administradores o terceros que actúen a nombre de la empresa, en beneficio de la empresa, por cuenta de la empresa, y aquí va lo más, como dicen, peliagudo, a través de los medios que ésta proporcione. O sea, que si proporciono un celular y hay extorsiones, o si proporciono una camioneta y entonces hay cosas, digamos, ahí adentro raras. Entonces, fíjense cómo toda esta parte del cumplimiento normativo se vuelve súper importante. Claro, sí, Karen, incluso yo me quedo con dos temas. La ignorancia no nos va a eximir del delito, ¿no? Entonces, hay que entrarle como administradores que asumimos los consejeros. Tenemos que estar muy conscientes, claro. Y la otra, nada más puntualizarles que Karen viene para asustarlos. para que dimensionemos, claro, para que dimensionemos el tamaño del reto de la consejería. Entonces, bueno, pues te agradezco mucho, Karen. Creo que nos quedó claro el reto del compliance y esta responsabilidad de estructurar muy bien dentro de la organización alguien que la gestione, independientemente de todas las firmas especializadas que requerimos para los asuntos, pero sí necesitamos coordinarlas y tener el control de los asuntos para poder darle seguimiento puntual en el Consejo de Administración. Entonces, bueno, pues encantado de escucharte y de que me los asustes, porque van a registrarse al programa de pertenencia para tener una interacción más puntual contigo.
Bien, sigo contigo, Luis Mauricio. Quiero que nos compartas también un tema muy sensible dentro del Consejo, del diálogo del Consejo de Administración, que tiene con la dirección general sobre el rumbo al que debe tener claro la dirección con un plan estratégico formal, ¿sí? Porque es uno de los principales preguntas y temas que tiene que atender el Consejo para poder aconsejar. Porque si no sabes a dónde vas, pues dime. Cualquier camino. Sí, ¿para qué me quieres, no? De consejero. Entonces, platícanos un poco de la importancia de la estrategia y cuál ha sido tu experiencia en este tema. Pues parte de lo que les comentaba de profesionalización en Oriflame, comenzamos todo un tema de planeación estratégica de 3 años. Entonces, tal vez antes de contarles la historia y darles un poco los retos a los que nos hemos enfrentado, creo que de estrategia se habla mucho, se encajona mucho la plática, todos hablamos que quién es la culpable de que una estrategia falle. A ver, ¿quién me dice cuál es esa falla que todos le echamos la culpa cuando una estrategia falla? Dicen que la cultura se traga la estrategia, ¿es cierto? Así es. Pues son de las frases que oímos que el 90% de las personas o empresas que planifican fallan en el intento, ¿verdad? En la ejecución, le echamos la culpa a la ejecución y decimos que el día a día nos consume, ¿verdad? Con lo de la cultura. Pero creo que estrategia, en la experiencia que yo he tenido, es justamente lo contrario. Estrategia es hacer todo aquello que ejecutamos cuando las cosas no salen como las planeamos. Porque la estrategia no es un día, no es llevarnos a los directivos 3 días fuera de la operación, no es un evento anual, no es un tema de enero, diciembre, sino realmente es un flujo, que debemos verlo como un río que está corriendo el agua y que no va a detenerse. La estrategia, en mi experiencia, pues cualquier empresa que comienza con temas de planeación, creo que tiene 2 retos muy importantes y sobre los que me quiero tal vez entrar hoy. El primero es cómo sobrevive una estrategia después que esta estrategia es diseñada. O sea, tiene que ver con la ejecución definitivamente. Y ahí tal vez el error que cometemos es que nos vamos a robustecer un sistema de estrategia, una metodología, nos peleamos por ver cuál es la mejor. Yo me acuerdo que en el 2022, que estaba la etapa de enamoramiento, al que yo llamo ahí de gobernanza, yo me fui a crear todo un branding, todo le puse evolución 330, porque tenía que ver con el número 3, llegar a 3 millones, llegar en 30% del costo, y todo sonaba muy bonito en papel. O sea, a ver, ¿quiénes han hecho estrategia y que me digan que es fácil diseñarla? Pero la realidad empresarial no aguanta con el papel. O sea, una estrategia se engaveta y les pregunto hoy, estamos a marzo, cerrando un trimestre, ¿tenemos claro cuáles son los objetivos que nos trazamos a inicios de año? Seguramente muchos ya lo olvidamos o ya el día a día hace que pues quede obsoleta, ¿verdad? La estrategia. Entonces yo pues no les voy a hablar de metodologías exitosas, creo que el enfoque de los consejeros en estrategia es voltear a ver la estrategia como algo práctico para la gente que está en la operación. El comité directivo que armamos en Oriflame comenzó a ver que nos tardamos tanto en la ejecución que realmente cuando ejecutamos la planeamos tanto que ya no era parte de la alineación, del ritmo al que iba la empresa. Entonces mi consejo es conecten al inicio los KPIs que ya existen, no nos compliquemos. Los KPIs pues ya los manejamos, hay muchos KPIs financieros que toda empresa se rige para llevar el rumbo de su empresa. Simplemente no lo formalicemos tanto, no le metamos algo adicional a la estrategia al inicio porque lo ven como un mundo paralelo, lo ven como algo externo. Nosotros nos quedamos muy top con la estrategia y nunca la bajamos a la operación y creo que es al revés. Tiene que venir de abajo hacia arriba para diseñarla correctamente, escuchar siempre. La estrategia debe ser una excusa para conversar. Después de diseñar una estrategia conectada a los KPIs existentes, yo creo que la misma conversación nos da para orgánicamente crecer y nos va a pedir una metodología, nos va a pedir más métricas, pero a veces cometemos el error que la métrica nueva viene primero que las existentes. Y segundo, creo que se puede ejecutar muy bien una estrategia, pero no la conectamos con lo realmente importante. Digamos, cuando estamos en una estrategia hay mucho en camino, mucha actividad en la empresa. No nos enfocamos en qué acciones tácticas ya están activas y les cargamos con nuevas acciones a los empresarios.
Entonces yo lo que priorizo es lo que ya existe, lo vamos a priorizar en base a ese enfoque que vamos a priorizar anualmente o trimestralmente, pero no lo llamemos un evento anual, veámoslo como conversaciones que las metodologías pueden usar, gestión de desempeño por KPIs. Nosotros adoptamos OKRs, que está muy de moda y que realmente se vuelve tendencia, pero realmente confundimos muchas veces que un OKR o un KPI solo es la excusa perfecta para conversar. Entonces, en Oriflame lo que estamos haciendo hoy en día es que estamos conectando la estrategia con esos KPIs que ya existen, estamos madurando la conversación y ya los directivos están pidiendo hablar del futuro de la empresa. Estamos cambiando esa mentalidad del día a día a algo que ya evoluciona al futuro de la empresa. Y una pregunta que tal vez me hacen muchos entre KPI o OKR es, pues se puede confundir que es una medida de desempeño únicamente. Y yo lo entendí de esa forma cuando entendí esta analogía. Si hablamos de estrategia y vemos que es un viaje en vehículo, creo que el KPI es todo el tablero del automóvil, ¿sí? Nos dice la velocidad a la que vamos, nos dice la gasolina que tenemos, si hay que pasar a una estación y recargar. Y está bien controlar el desempeño, ser eficientes, pero el OKR es un enfoque estratégico. Deberíamos medirlo cualitativamente y no tanto cuantitativamente, porque realmente nos va a ser ese GPS del automóvil, ¿sí? El GPS que nos dice toda la ruta, pero lo más importante es que me dice, hoy estoy acá y me falta para mi destino, ¿sí? Con esa analogía, tal vez quiero cerrar y decirles, piensen ahorita, reflexionen si en sus empresas están gestionando con KPIs y sé que pueden ir a mucha velocidad, pero sin OKRs pueden estar llegando a la dirección equivocada. Y algo adicional es esa conexión con la propuesta de valor que muchas veces alejamos al área comercial, ¿verdad? Enfóquense en entender al cliente. Ustedes son los encargados de conectar con la emoción, pero la propuesta de valor tiene que estar conectada a la estrategia de la empresa. Si no estamos administrando eficientemente los recursos, pero sin una alineación a la propuesta de valor, creo que no estamos enfocando la estrategia a la sostenibilidad que va a hacer crecer nuestra empresa. Entonces, esa es un poquito la experiencia. Bien. Y hemos evolucionado mucho, pero ahí en ese tema de estrategia hay mucho camino que hacer como consejeros. Sí, porque estoy convencido que como consejo no solamente debemos tener un plan estratégico aprobado y analizado perfectamente, sino tener esa vista de futuro, ¿no? Que no es a 3 años, es cómo visualizamos a 10, a 15 años a la compañía y qué estamos haciendo para lograr esa visión de futuro. Entonces, bueno, sí nos puede detonar un reenfoque a la estrategia que se plantea, ¿no? Entonces, sin duda, estoy convencido que es algo que tenemos que gestionar operativamente para que tengamos un diálogo muy profesional con el consejo y le demos elementos de aportar o opinar sobre la estrategia. Bien, Francisco, vamos contigo. Recuerdo el podcast que tuvimos hace unos días donde te preguntaba si te hacía sentido la propuesta que hace el Instituto de Mejores Prácticas en el contexto del especialista en comercial y marketing para potenciar este comité. Internamente estamos convencidos, y más por la experiencia de los que participamos en el instituto y tenemos interacción con consejos, que el tema comercial es el reto más importante, el diálogo del consejo, porque sin ventas, dicen sus vecinos colombianos, no hay paraíso. ¿Sí? Entonces, bueno, con esa necesidad de oxígeno de las empresas, ¿qué tan importante es para ti el Comité de Comercialización y Marketing? Bueno, a ver, ¿qué te puedo decir, verdad? O sea, es fundamental, pero, a ver, es esencial porque si consideramos que el área más volátil de cualquier empresa es la que tiene contacto con el cliente, y ojo, no quito ningún mérito al resto de departamentos, pero, o sea, se puede mantener más estáticos que nosotros. O sea, el cliente mañana pasas de moda, le gusta otro color, te encuentra más barato
Y seamos realistas, el cliente es el más desleal al que nos enfrentamos en este mundo, hablando en casi cualquier ámbito. Entonces, 100% es esencial porque además te da esa visión fresca o digamos que te rompe con la ceguera de taller, que al final en ventas siempre se cae. Y es inevitable, porque cuando se cree que se detecta el hilo negro, se sigue tanto que cuando ya se extinguió, dentro no se dan cuenta. Y piensan, oye, pero si nos estaba funcionando, ¿por qué ahorita no? Y realmente el cambio viene, en este caso, perdóname que te contrarie, pero desde fuera, ¿no? O sea, es realmente el cliente el que ya te está diciendo, por esa caída en ventas, que ya así no te quiere seguir comprando. Y es cuando entonces este comité viene a romper con ciertos estándares o ciertas fronteras que al final momentos de éxito pudieron darte, en cuanto a esta cartera comercial amplia, pero que ya no. Y además algo, Ángel, que en lo particular, ¿no? Y aquí uso el tema cultural, en México seguimos encontrándonos en estas empresas familiares con que marketing y ventas funcionan como entes diferentes, algo de lo que tocamos rápidamente en el podcast. Y la realidad es que marketing y ventas no, y digo, cualquiera por favor que me quiera llevar la contraria que me la lleve, ¿eh? Pero es cierto que no deberían actuar como áreas independientes, porque cuando marketing, y esto es algo a lo que me enfrento de verdad al 90% de nuestros clientes, cuando marketing no gana por la venta, implica que tienes un departamento de comunicación, no de marketing. Marketing analiza, marketing detecta nuevas tendencias, marketing se adelanta a la competencia, marketing hace que este tipo de cambios externos o incontrolables impacten menos quizás en la capacidad de cambios en producción o en personal de dicho modelo comercial, pero al fin y al cabo, si marketing no tiene esa ganancia variable, la cual 100% ventas tiene, insisto, es un departamento de comunicación, no es un departamento de marketing. Cuando unificas en una sola cabeza los esfuerzos a nivel gerente o director de operaciones o de comercialización, ¿no? Que ahorita está muy de moda, para que desde ambas perspectivas se pueda diversificar el embudo comercial, ¿no? Que al final en cada canal es diferente, y en función a la aportación de valor, lo que yo le llamo especialización híbrida, marketing al inicio y al cierre del embudo y ventas en el medio pueden darle al cliente, es cuando, vuelvo a la palabra optimizar, optimizamos al máximo el departamento. Y a ver, claro que se puede conseguir sin un consejo o sin un comité, en este caso, perdóname, de marketing y de ventas, pero que llegues con medidas tan, en un principio, disruptivas, pero que después, cuando la implementas con principios, ¿no? O sin que sea demasiado rompedor o transgresor, y al final vas convenciendo con el número y se va notando el éxito, es cuando, con todo el respeto, te vuelves el comité más imprescindible de todos, ¿no? Junto con auditoría y finanzas. Junto con auditoría y finanzas. Pero sí, porque, insisto, la frescura de repente se pierde y las ventas no pueden estancarse, no pueden empantanarse, me encantó esa palabra, no pueden empantanarse, ¿no? Y sucede a diario como en el resto de áreas, solo que la que menos se lo puede permitir es ventas. Así que, por favor, el comité de ventas y de marketing, que no falte en ninguna empresa, ¿eh? Por favor. Muy bien. Y la duda es si eres español o argentino. Me quedo. Ya. No es cierto. Que sepas que esa pregunta a los españoles no les gusta, ¿eh? No nos gusta que nos comparen con los argentinos, pero bueno. Ok, muy bien. No, fíjate que queriendo platicar desde mi experiencia, hay una gran diferencia entre pues, tener desafíos con la venta, ¿no? Porque así la vemos los financieros o los de auditoría, los expertos en el control. Pues cayó la venta y pues ¿qué hacemos, no? Entonces, pues lo que se nos ocurre, incluye el de evaluaciones, si estamos los tres comités básicos y no está esa voz experta, pues tráiganse al comercial. Y llega un tipo arrogante, encantador de serpientes a darnos una cátedra de segmentación y condiciones de mercado y a mostrarnos rodillas raspadas y suela desgastada y pues no le entendemos, la verdad. Pero si hay un técnico que me lo rete, a todos nos va bien. ¿Sí? Nos va a ir bien.
porque es una especialización que ninguno del resto de los perfiles tiene, incluso los empresarios. Y además, si te pones a pensar, Ángel, no hay una carrera, o sea, hay posgrados, hay maestrías, hay especializaciones en ventas, pero no hay una licenciatura comercial. Sí. Literal no existe. La hay para marketing, para comunicación, para cualquiera de los ámbitos que mis compañeros expertos están especializados, pero no en ventas. ¿Y a qué voy a reforzar con esto? Es que al final la venta tiene que actualizarse al máximo, porque no hay nada de base que al final, más allá de la calle, de la experiencia o de esas rodillas peladas, como tú dices, te pueda dar el conocimiento que la venta requiere. Sí, totalmente. Entonces, bueno, ya encontramos quién le baje un poco la arrogancia a nuestros vendedores, que está muy bien que la tengan, es parte del perfil, ¿no? Por eso venden, pero no la justificación, no les vamos a comprar la justificación de la caída. Entonces, bueno, pues muy bien. Oye, cerramos el bloque. Rafa, contigo. Quiero que nos sensibilices aquí con los señores que están en este proceso de afilar el hacha para afinar su participación profesional en los consejos y tu recomendación sobre tener en mente el mercado de valores como un medio de financiamiento o de atracción de inversión. Y sobre todo, pues las nuevas disposiciones en materia de las emisoras simplificadas, que está muy de boga. Sí, muchas gracias. Ahorita que los escuchaba a todos ustedes, nosotros en la bolsa tenemos 400 empresas. Son las empresas que están listadas. Y justamente ahorita, en el mes de, bueno, en abril, todos ustedes están celebrando asambleas ordinarias anuales y demás. Y justo ahí es la entrega de la información, ¿no? Todo lo que dices del comité de cumplimiento, el compliance, los estatutos, las reformas a los estatutos, las ventas, que es un tema bien interesante porque pues, lo que más te miden en una empresa que está en pública es cuánto vendiste, ¿no? Y te están midiendo cada trimestre. Entonces, todo lo que ustedes han platicado, la verdad es que si lo pudiera meter en un embudo, al final del día, esas son las mejores prácticas que tienen las empresas que están listadas, las empresas que son públicas. ¿Por qué? Porque al final del día, si tú le vas a meter lana a una empresa, los que levantaron la mano, que justamente son los que invierten en bolsa, lo que quieres saber es qué están haciendo, quieres transparencia de información, quieres saber qué decisiones están tomando. El tema de inteligencia artificial, ahorita que mencionabas, es algo que ayer estábamos en una plática y decían, oye, ¿cuántos de las personas que están en bolsa están tomando un curso en inteligencia artificial? ¿No? Y tú, pues ChatGPT, el WhatsApp, ¿no? Eso es todo lo que traemos. Pero pues, al final del día, la verdad es que todo lo que ustedes han mencionado se convierte en un proceso muy importante de la institucionalización de las empresas que viene, como lo dije en mi participación anterior, a coronar el tema del financiamiento y de obtener recursos con mejores beneficios. Algo que nos llamó mucho la atención es que el gobierno, desde la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, los organismos como el CCE, han estado muy atentos a facilitar el acceso para ustedes como empresarios a la bolsa. La bolsa no es un fin, es un medio, entonces lo que necesitamos hacer es como medio que te pongo sobre la mesa para que se vuelva más fácil tu acceso. Justamente tuvimos una reforma el año pasado, nos motivó muchísimo porque cuando se presenta esta reforma a la ley, se vota en las dos cámaras y las dos cámaras se votó 100% a favor. Entonces ese es un espaldarazo brutal para nosotros que estamos en el mercado bursátil, de que hay un apoyo institucional muy fuerte para que más empresarios lleguen y obtengan recursos. Ya lo pusimos sobre la mesa. Este tipo de pláticas y las oportunidades que me da Ángel para venir a platicarlo no sirven de nada si ustedes que están ahí enfrente no empiezan estos caminos para decir, oye, ¿cómo le hago para bajarle el costo al financiamiento? Y esta tasa que les platiqué fue nada más una referencia. Lo que estamos haciendo hoy en día es que si tú vas a llegar a la bolsa, tradicionalmente tenías dos caminos. Tenías el camino de llegar con nosotros y con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en un proceso de un trámite donde te iban a pedir toda la información relacionada a tu compañía. Hoy, el emisor simplificado lo que hace es que la responsabilidad de la revisión de la información se la delega a las bolsas y a tu casa de bolsa y a tus abogados, tú como empresario. Eso
lo que va a hacer es que en temas de tiempos se vuelva muchísimo más ágil. Yo en 8 días puedo voltear y decirte, tienes la aprobación para listar tu empresa en bolsa. La otra parte importante es el tema de costos. Al quitar de la ecuación a la parte de la comisión como reguladora, te quitas ciertos gastos de supervisión y de mantenimiento, entonces se vuelve más accesible por ese lado. ¿Dónde está el gran reto que traemos ahorita justamente con las casas de bolsa y con los inversionistas? Es quién va a participar tanto de empresarios como de tomadores de este papel, ¿no? Entonces, es algo nuevo. Hoy todavía hacen falta ciertas cosas como muy puntuales, los reglamentos de las bolsas, los reglamentos de las casas de bolsa, pero ya estamos al 95%. Es un tema muy, muy pequeño de tiempo para que ustedes puedan acceder al mercado a través de este nuevo régimen de emisor simplificado. Y creo que vale la pena, si en algún momento, Ángel, hay la oportunidad, le dediquemos un espacio a platicar puntualmente del punto A a la Z, cómo puedes llevar a tu empresa a obtener un financiamiento a través de un régimen simplificado. Pero sí, dejarles la cosquillita de esto. Hoy, acceder a bolsa, acceder a inversionistas institucionales calificados es mucho más ágil, muchísimo más barato, y la idea es que ustedes usen este producto. No, Rafa, encantado. Como saben, el instituto tiene 3 líneas de atención dentro de su misión. Una es atender la cultura corporativa, que es lo que le da origen. La segunda, que fue el segundo compromiso y que se materializó con el apoyo, Rafa, de ti y de todo el equipo Bolsa, fue fomentar la cultura bursátil en nuestro país. Y la tercera es la cultura emprendedora que estamos empezando a promover para generar nuevas empresas. Entonces, pues gracias a Bolsa por acompañarnos, incluso ya son parte del seminario de gobernanza o de gobernabilidad corporativa, tienen una hora que se les da, pero tanto Rafa como su equipo están permanentemente atendiendo todos los grupos y pues en el congreso, en todos los eventos sumamos este compromiso que tenemos de generar más y mejores empresas incursionando en los mercados de valores. Entonces, pues le decimos a Rafa, no te garantizamos que vamos a tener empresas mediáticas, pero sí con cultura. Vamos a trabajar un poquito más a largo plazo y sobre todo en las segundas generaciones, que ya no están aferrados al patrimonio y están más relajados y desprendidos. Y ahí estamos esperando que suelten la batuta para que los sucesores entren y entren a del 5.7 millones a las 400, ¿no? Entonces, que la construcción de marca suba por el hecho de transparentar su información y hacerse público. Entonces, bueno, gracias. Y gracias a cada uno de ustedes. Quisiera romper el protocolo que seguimos de Ladies First y empezar contigo, Luis Mauricio, una pequeña conclusión para darle espacio a Danza que Inspira, que ya viene a deleitarnos con un espacio. No, pues tal vez solo agradecer al público por su atención y dejarlos con ciertas reflexiones muy breves, que yo creo que lo han dicho aquí mis compañeros. Para mí la gobernanza corporativa no es esa camisa de fuerza, sino es un traje a la medida, como decían aquí mis compañeros. Sí. Entonces reflexionemos siempre que despierte la esencia de la empresa y que no estemos copiando un modelo externo. Creo que esa es una pregunta que deberíamos de reflexionar rápidamente en estos proyectos. Que no sea más compleja la decisión, que vuelva fácil la toma de decisiones y sobre todo que sean modelos que evolucionen junto con la empresa, que no vayan a quedar obsoletos cuando la empresa evolucione y el tiempo pues avance. En temas de mentalidad, que yo creo que es mucho la persuasión que mencionaba, es evitar que se queden los C-level o todos los directivos en el corto plazo, porque si no estamos midiendo solo el desempeño, ¿verdad? La sostenibilidad se mide en décadas, entonces aprendamos a vivir con el futuro lejano en las empresas, pero traigámoslo a la convivencia de la empresa. Si no, pues vamos a caer en empresas muy eficientes, pero lejos de la sostenibilidad. Y por último, tal vez, ¿cómo pueden potencializar el cambio? Yo sé que llegamos como consejeros externos a las empresas, pero muchas veces nos vamos directamente con la operación. Una labor que yo he tenido la satisfacción de hacer en Oriflame es que soy un asesor interno. La PMO se ha vuelto muy estratégica y ahí potencializamos el valor, porque hoy somos un puente entre los accionistas, entre la dirección y la operación de la empresa.
Entonces, como consejeros independientes podemos promover ese equipo interno, pero que esté fuera de la operación. Va a ser un brazo extendido de esa dirección general, de ese accionista que muchas veces nos limita por agenda el avance de estos proyectos. Entonces, ha sido un gusto para mí participar acá y pues ahí estamos por cualquier pregunta, me imagino que en el networking para no alargar mucho la plática. Sí, gracias. Marisol, contigo, una reflexión final. Gracias. Pues gracias a todos por su tiempo y aguantar estas conversaciones. Gracias por la invitación. Y creo yo, si lo concluyera un poco desde la perspectiva que me toca del Comité de Evaluación y Compensación, creo que concluiría con que nos vayamos con la conciencia de si se necesita invertir en el talento de todas las áreas, y así como en el ser humano lo hacemos de manera integral, si no creceríamos deformes. Las organizaciones son un sistema y entonces hay que hacerlo también, esa inversión, integralmente, en todas las áreas, en todos los temas, dedicándole recursos que muchas veces no son económicos, sino son de atención, de nuestra energía puesta en las cosas importantes, sin miedo. Creo que sacudirnos los paradigmas que a veces nos limitan a avanzar en los consejos y en nosotros mismos como seres humanos. Las empresas son un reflejo de nosotros, entonces veámoslas y que nos sirvan para vernos hacia adentro y ver qué cambios tendríamos que iniciar dentro para que se reflejen después en las organizaciones. Perfecto, muchísimas gracias, Marisol. Francisco. Sí, le digo que espiritual, porque es verdad que nosotros en ventas pues vamos más enfocados obviamente al dinero, ¿no? Pero bueno, de mi lado, y sí es cierto porque de hecho voy a quedarme para esta reflexión con una frase que dijo Marisol en cuanto a si nunca erradicaríamos, ¿no?, o limitaríamos la educación de nuestros hijos en una crisis económica en casa, ¿cómo lo vamos a hacer con nuestros vendedores? O sea, al final son los que tienen que estar más preparados con esa carta de presentación, como antes decía, que al final todas las empresas necesitamos y requerimos tener, pero al máximo, ¿no? O sea, que realmente sepan que si todo lo que hacemos hacia adentro, ¿no?, todo lo que ellos brindan y representan desde cada uno de sus consejos o áreas, al final llega un vendedor o llega alguien que te atiende, ¿no?, aunque sea por teléfono o por el community management de tus redes sociales, y no transmite o no refleja todo lo que el resto de áreas al final van constituyendo en la promesa de marca, de verdad que la inversión de tiempo se queda, la inversión de tiempo y de dinero se pierde absolutamente. Y ojo, con esto, y ya fuera de bromas como estaba antes, no quiero darle más importancia a la venta y al marketing que al resto de departamentos, al contrario. Lo que quiero hacer es estandarizar u homologar e igualar todos los esfuerzos que cada uno de nosotros ejercemos en vuestras empresas, en las empresas con las que trabajamos, intentando que sea el cliente final, me da igual si es en un B2B empresarial o en un B2C, a nosotros, pero que sea realmente el cliente final el que se vea plasmado, o diría Shakira, salpicado por todo lo que hacemos dentro de la empresa, ¿no?, y por toda la inversión económica que, más allá del cliente interno, tenemos en asesores especialistas como lo somos nosotros. Entonces, bueno, ojalá, y todos aquellos que o invirtáis poquito o aún no hayáis dado el paso de invertir, aunque sea en una persona que os ayude a tener una visión externa, a una visión que rompa con esta ceguera de taller que antes mencionaba, ojalá que hoy sea el día en que decidáis que lo vais a hacer y poquito a poco pues agarréis el hilo del cambio, ¿vale? Y muchas gracias por haber venido. Karen, reflexión final. Muchas gracias. Sí, bueno, yo igual agradecer a todos por este espacio, agradecerte, Ángel, el instituto también. Y pues bueno, mi reflexión final tiene que ver con la implementación de las mejores prácticas de gobierno corporativo y de lo que platicamos, ¿no? Lo ideal es hacer trajes a la medida, hablábamos de esta gradualidad, de acuerdo con la madurez propia de las empresas, ir implementando, ¿no?, cada una, por supuesto, de esas estructuras, pero tienen que ser asequibles con las funciones que se
sean adecuadas, ¿no? Y pues bueno, utilizar esto que decimos, la voluntad, ¿no?, de los accionistas para llevar a cabo todas estas mejores prácticas y plasmarlas también en documentos y en instrumentos que le den formalidad, ¿no? ¿Por qué no? Para también rayar en esta parte de la formalidad. Y pues bueno, al final lo que se busca es que las empresas trasciendan, crezcan, permanezcan, y yo creo que esto es un acto de responsabilidad. Aquí en México el hacer empresa es totalmente, digamos, de interés privado, digamos, porque pues cada quien puede iniciar su empresa y terminarla en el momento que sea, ¿no? Por supuesto que se busca que trasciendan, pero en muchos lugares, en muchos países, ciertos niveles de empresas son de interés público, y creo que esta parte de que las empresas trasciendan, crezcan y permanezcan es de interés público, porque no solamente se generan beneficios a los propios accionistas, ya dijimos, se genera beneficios a terceros interesados, a la comunidad, a la sociedad, trabajadores, consumidores, a todos. Entonces, tiene que ser esta conservación, ¿no? No solamente creación, sino conservación de las empresas, pues de interés público, y en este caso, insisto, un acto de responsabilidad de los dueños de empresas, el que la empresa trascienda y siga para las siguientes generaciones. Muchísimas gracias, Karen. Rafa. Pues yo creo que quisiera cerrar nada más con invitándolos a que inviertan en un intangible que es el gobierno corporativo. Muchas veces las decisiones que ustedes toman de inversión tienen que venir con una tira inmediata para que salga el proyecto, si no, no lo autorizan. Pero al final del día, este intangible de formalizar y de permitirle a la compañía que ustedes fundaron o a la cual son responsables la permanencia en el tiempo, yo creo que es lo más valioso de este tipo de charlas. Al final del día, también invitarlos, obviamente en mi rol de Bolsa Mexicana de Valores, créansela, ustedes pueden llegar a estar listados en la Bolsa Mexicana. Siempre decimos que la bolsa es no solamente para grandes empresas, es para grandes empresarios, y eso no tiene que ver con el nivel de ventas. Invitarlos a que con muchísimo gusto les dejo mis datos a través del instituto. Cualquier duda que tengan, por favor, acérquense con nosotros, y en verdad va a ser un gusto ver cómo 3 años de temas legislativos se van a poder concretar con la llegada de alguno de ustedes como emisor simplificado. Muchísimas gracias, Ángel. Gracias, y bueno, finalmente agradecerles a cada uno de ustedes, agradecerles su participación y hacer posible este marco, este nuevo proyecto del instituto, y pues a todos los participantes, agradecerles por hacer posible y por responder al llamado que hace el instituto de generar este cambio en la cultura empresarial de nuestro país. Y mi conclusión final es que se argumenta que el aconsejar lo hacen muchos, pero lo saben hacer muy pocos. Entonces tenemos que prepararnos. Gracias a todos y bueno, damos paso.